Saludos, buenas noches. Bienvenidos a Reporte Especial. Hoy les hablo de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, en donde de acuerdo con ese órgano fueron detectadas inobservancias e irregularidades durante la gestión de tan solo 4 meses de Gravy Cuello Coste, esposa del general Torres Roviú, implicado en la operación Coral 5G. Los hallazgos totalizan la millonaria suma de más de 347 millones de pesos que provienen de pagos de combustibles y viáticos a personas que no figuraban en la nómina de la institución, procesos de urgencias sin agotar los procedimientos de ley, entre muchas otras cosas. Les invito a que nos acompañen a ver inobservancias e irregularidades del CONANI. Las irregularidades e inobservancias se convirtieron en un eje transversal en la forma de manejar el dinero del Estado. La ruta de señalamientos inició en el sector eléctrico, pasando por los cuerpos castrenses e incluso hicieron paradas en la Procuraduría General de la República. Y ahora, de acuerdo con la última investigación realizada por la Cámara de Cuentas, ni los fondos para los niños y adolescentes se salvaron de ser despilfarrados. Servir a nuestro país desde una institución como CONANI es en muchas formas asumir el rol de madre, porque cuidamos, guiamos y trabajamos incansablemente por nuestros niños, niñas y adolescentes, en especial por los más vulnerables. Es algo que nos toca muy de cerca. Es el trabajo central de CONANI: dar esperanza cuando se ha ido, dar amor cuando pensábamos que se había esfumado. La Cámara de Cuentas realizó una auditoría al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia durante el periodo comprendido entre los meses de abril y agosto del 2020, gestión en la que estuvo al frente la exfuncionaria del gobierno de Danilo Medina, Gravy María Cuello Coste, esposa del general Juan Carlos Torres Roviú, implicado en la operación Coral 5G. Las presuntas anomalías detectadas por el órgano investigativo ascienden a la suma de más de 347 millones de pesos. Mi pareja Gravy es una estrella. Yo creo que con las oraciones de ella es que hemos estado mejor. Una gran persona. No es la primera vez que existen señalamientos de irregularidades con los fondos que deberían ser destinados para los niños y adolescentes. Recordemos que el 8 de abril del 2020, el expresidente Danilo Medina juramentó a Gravy Cuello como presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, mediante el decreto 146-20. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la ley, la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente las funciones del cargo que ponemos en sus manos. Juramos. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien por ello. Si no lo hacen, que el pueblo se lo tome en cuenta. Ese día fue juramentada Cuello Coste al frente del CONANI y Kenia Lora como directora ejecutiva del INAIPI. Estas designaciones se produjeron luego de un escándalo y de que una comisión de alto nivel encontrara irregularidades en las compras de alimentos en INAIPI, lo que provocó la renuncia de Berlinesa Franco y la destitución de varios funcionarios de ese lugar. Lo de INAIPI no puede ser considerado un caso. Lo de INAIPI son muchos casos. Lo de INAIPI fue un comportamiento generalizado. Yo nunca había analizado una entidad durante un periodo y que yo pueda identificar que se violó todo. El INAIPI debe quedar bien documentado para la historia para que nunca más suceda lo que sucedió en INAIPI. Porque no solamente la forma como se depredó ese presupuesto, sino también de la modalidad tan cruel porque es con derecho de los niños. En esa entidad se compraba, para decir un término muy dominicano, se compraba con angurria. Los almacenes de esa entidad se encontraron llenos, completos, porque el mecanismo era comprar. Pero para colmo, compraban mucho, para robar mucho, pero repartían poco.
Esa fue la situación que dio al traste con la designación de Cuello Coste en Conani, quien fue mencionada en el expediente de medida de coerción de la operación denominada Coral 5G y quien ahora es señalada por su gestión de tan solo 4 meses al frente del Conani. Porque sí, los hechos de corrupción afectan no solamente a la institución que lo sufre, sino a toda la nación. Fíjese que nosotros somos el órgano rector del sistema de protección. ¿A qué afecta? A todos los niños, niñas y adolescentes en condiciones vulnerables, porque imagínense, ¿qué trae bueno un acto de corrupción? Nada. Todo lo que trae como consecuencia es atraso, es pobreza y es simplemente algo que no se puede permitir, y ya el presidente Abinader ha dado muestras concretas de que no permitirá en su gobierno actos de corrupción. Nosotros estamos enmarcados en eso. Este Conani, esta gestión presidida por mí y por un equipo de hombres y mujeres que me acompañan, nosotros estamos totalmente apegados a lo que es la transparencia y a la sanción y a la persecución de lo que fueron los actos de corrupción. Nosotros creemos en un régimen de consecuencias y simplemente lo que estamos haciendo es colaborando con el Ministerio Público, con la Cámara de Cuentas, a los fines de que cumpla con su rol. El organismo auditor aseguró que durante esos meses Conani recibió ingresos por el monto de 655.131.554 pesos y con dichos recursos fueron ejecutados gastos por 404.289.188 pesos, los cuales fueron manejados por Cuello Coste, quien es mencionada en el Coral 5G. De acuerdo con el documento, esta incurrió en varias irregularidades e inobservancias a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, práctica reflejada en el libramiento de fondos sin sustentación requerida. Entre los hallazgos que se detallan en la investigación de la Cámara de Cuentas están los siguientes. Entre abril y agosto del 2020 se iniciaron 2 procesos de compras previos a la resolución de urgencia por parte de la máxima autoridad, que era Gravy María Cuello. Uno de los procesos de urgencia fue identificado como Conani MAE PEUR 2020-0002 por un valor de 44.245.930 pesos, realizado en fecha 5 de mayo del 2020. El documento establece que esta adquisición se llevó a cabo sin tener la resolución que autoriza la realización de tal procedimiento, la cual fue emitida en fecha 24 de mayo 2020, posterior a la convocatoria. Las empresas que resultaron adjudicatarias para la adquisición de alimentos fueron Bramaret Group, propiedad de Leonard Beltré Pérez, firmó un contrato de casi 3.500.000 pesos. Abbott Laboratorios International, representada por Virginia Patricia Rodríguez Herrera, resultó seleccionada para suplir alimentos por un monto mayor a 3 millones de pesos. Ocean Beef, representada por Gloria Stephanie de Camps, fue adjudicada con casi 6 millones de pesos. Casa Paco, representada por Irán Israel Eugenio, suplió alimentos por un valor de casi 2 millones de pesos. Argentra Intercomercial, representada por Niobi Smiley Pimentel Ortiz, quien firmó un contrato por más de 1 millón de pesos. Selna Enterprise, representada por Lady Miguelina Guerrero, con la suma de más de 3 millones de pesos. Servicios Generales Shepard, representada por Roger Rafael Anderson Shepard, casi 1.500.000 pesos. Inversiones DPL, representada por Héctor José de la Rosa Luciano, quien resultó adjudicatario con más de 16 millones de pesos. Y por último está la empresa Nino Gale, representada por Ninosca Abigail Abreu Corniel. La misma situación se dio con el proceso de urgencia Conani 2020-0001 por valor de 10.119.217 pesos, cuya convocatoria fue realizada en fecha 28 de abril 2020 y la resolución que autoriza la realización de tal procedimiento fue emitida el 23 de mayo de ese mismo año. Las compañías beneficiarias para este proceso entonces fueron Argos Farmacéutica, representada por Adelaida Argentina Díaz Mora, contratada para la adquisición de medicamentos por más de 6 millones de pesos.
Qualifarma, representada por Roberto Ibarra Cruz, adjudicada para suplir medicamentos por más de 3 millones de pesos. En las reacciones se establece que Gravy Cuello Coste, expresidenta ejecutiva del CONANI, no negó esa inobservancia administrativa. Aquí tuvimos Foro Económico Global, nos evaluó en el 2019 y sacamos el 8º país en el mundo en materia de corrupción y el 5º en América Latina. Transparencia Internacional nos midió en el 2019 y sacamos 28 de 100. Y Llorente y Cuenca, una firma española, dijo: República Dominicana, un país caracterizado por el narcotráfico y la corrupción. El Banco Interamericano de Desarrollo nos evaluó en el 2018 y dijo que en República Dominicana se perdían por corrupción, dispendio e incoherencia 168 mil millones de pesos anuales, el equivalente al 3.8% del PIB. Y Oxfam nos midió y dijo, a la luz del ejercicio fiscal del presupuesto nacional del 2019, que en República Dominicana se perdieron 141 mil millones de pesos en materia de corrupción. Entonces, nosotros teníamos todo un entramado a lo largo y a lo ancho de todo el tejido del Estado. El segundo hallazgo fue la realización de contrataciones de urgencias sin evidencia de informe pericial previo y sin remitir a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El informe establece que en 2 procedimientos de urgencia que totalizaron la suma de 54.365.147 pesos, en las que se evidenció que el informe pericial previo que justifica tal urgencia carece de los atributos señalados en la Resolución 21/2010 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas y que además no se evidencia la posterior remisión a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. Como establece la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano. El tercer hallazgo establece que durante abril y agosto del 2020 en el CONANI se realizaron contrataciones por valor de 91.473.334 pesos sin evidencia de certificación de impuestos internos y certificación de la Tesorería de la Seguridad Social. Las empresas que figuran en el listado, las cuales fueron beneficiarias mediante procesos de comparación de precios son Mediatek Universal Business, Nino Gale, Desaray Import, Regan Business Import, Bramaret Group, Confecciones Sami, QS Supply Office, Azogadón, Negocios Valle Compa Global, Abbott Laboratorios, Celna Enterprise, Servicios Generales Shepard, Argentra Intercomercial, Argos Farmacéutica, Qualifarma, Confu Office Dominicana, Suplidora Renma y Laboratorio Clínico de Moya. Como podrán notar, algunos nombres de las compañías se repiten y se volverán a repetir en los diferentes hallazgos de irregularidades e inobservancias durante la gestión de Gravy Cuello Coste. Las contrataciones de estas empresas sin evidencia de certificación de la DGII y certificación de la TCS violan las disposiciones de los artículos 8 numeral 4 y 14 numeral 13 de la Ley 340-6, que expresa taxativamente en el artículo 8 que la persona natural o jurídica que desee contratar con el Estado deberá demostrar su capacidad satisfaciendo los siguientes requisitos: que hayan cumplido con las obligaciones fiscales y de seguridad social. No podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes. La reacción de la ex titular de CONANI es que esos procesos fueron celebrados y adjudicados por la anterior gestión de Kenia Lora Abreu. A pesar de que el decreto 543-12 del Reglamento de Ley de Compras y Contrataciones establece que la garantía de seriedad de la oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro del sobrecontentivo de la oferta económica, la omisión en la presentación de la garantía de seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente o haya sido presentada en otro formato que no haya sido el exigido por la entidad contratante, significará la desestimación de la oferta sin más trámite.
Conani adjudicó 13.105.027 pesos a las empresas Ocean Beef, representada por Glory de Camps Colón, Bramaret Group, representada por Leonard Beltré Pérez, y Nino Gale, de Ninosca Abigail Abreu Corniel. En los 3 contratos con estas empresas, la Cámara de Cuentas evidencia que ninguno cumplió con la póliza de seriedad que corresponde al 1% del monto total de la oferta, según lo establece la ley. Pues te puedo decir que en los 8 años de Danilo hubo el coeficiente de impunidad más alto de toda América Latina, con excepción de Venezuela. ¿Qué es el coeficiente de impunidad? Que los funcionarios se estaban corrompiendo, lo más que hacían era que mandaban el expediente al PECA, pero eso le decían nada. El quinto hallazgo establece que durante los 4 meses de Gravy Cuello como titular de Conani, se adjudicaron 75.070.014 pesos de manera recurrente, sin evidencias de que se haya procurado la igualdad de participación de todos los posibles oferentes y la participación del mayor número posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida. En el listado figura Argos Farmacéutica, que fue contratada en 2 ocasiones para la adquisición de medicamentos por un monto total de 6.991.118 pesos. Bramaret Group, quien firmó 3 contratos con Conani en ese periodo de 4 meses para proveerle a la institución desde medicamentos hasta ropa y alimentos por 6.467.967 pesos. Asimismo, la investigación especial señala que Selma Enterprise fue contratada en 2 ocasiones para la adquisición de alimentos y kits escolares por un monto de 4.686.996 pesos. En el listado también figura la empresa Desaray Import, que fue contratada en 4 ocasiones para la venta de medicamentos, calzados, entre otros, recibiendo la suma de 2.841.709 pesos. Otra de las empresas que resultó adjudicada sin que, de acuerdo con la auditoría, primara el principio de participación fue Mediatech Universal Business, que firmó 8 contratos. 6 de esos procesos fueron realizados en el mes de abril para la adquisición de artículos de limpieza, higiene personal y alimentos, los cuales Conani pagó por ellos la suma de 8.905.453 pesos. También la compañía Nino Gale fue contratada en 2 ocasiones para la venta de útiles de escritorio y limpieza por el monto de más de 3 millones de pesos. A esta lista se suma Ocean Beef, que firmó 2 contratos más en junio del 2020 para la venta de alimentos por un monto de más de 12.500.000 pesos. También la empresa QS Supply Office, contratada en 3 ocasiones, 2 de los contratos firmado el 30 de junio del 2020. Conani compró a esta compañía útiles de escritorio, comida, ropa, zapatos y demás por un monto de más de 7.371.000 pesos. La Cámara de Cuentas también señala como una contratación recurrente la realizada por la ex titular del Conani, Cuello Coste, a la empresa Qualifarma SRL, a quien la institución le pagó mediante 2 contratos 3.836.600 pesos para la adquisición de medicamentos. Qualistar SRL, quien resultó adjudicado para la compra de artículos de limpieza, ropa y zapatos por un monto total de 668.802 pesos. Lo mismo pasó con la compañía Regan Business Import, a quien Conani le compró mascarillas, pañales y alimentos por más de 12 millones de pesos. En las disposiciones legales de la investigación practicada por la Cámara de Cuentas, en ese hallazgo establece que el artículo 146, numeral 1 de la Constitución Dominicana expresa taxativamente proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtengan para sí o para terceros provecho económico.
La investigación de la Cámara de Cuentas detalla que la señora Cuello Coste hizo varias diligencias en el Ministerio Administrativo de la Presidencia para incluir a 6 militares en la nómina de puestos administrativos. Al no ser posible, la funcionaria solicitó su integración en el organismo con un puesto de papel, petición que también fue denegada. Pese a esta limitante, la exfuncionaria mantuvo a ese personal ejerciendo las funciones administrativas, quienes además fueron beneficiados con más de 100,000 pesos de asignación de combustible cada uno y más de 450,000 pesos en viáticos en solo 4 meses. Gobierno que compre un par de casas de esas para que lo pongan más grande el establecimiento, porque es demasiado chiquito y todos los años lo mismo. La investigación especial realizada también por la Cámara de Cuentas al periodo abril-agosto 2020 fue realizada por solicitud de la Procuraduría General de la República, debido a que la titular de ese periodo ffue mencionada en el expediente de la Operación Coral 5G. Replicaron mucho lo mismo que hacían con nómina, con adquisiciones de bienes, lo mismo se replicó en Conani y reiteramos lo grave que es esto para la niñez dominicana. Otro de los hallazgos que establece la auditoría es que el Comité de Compras y Contrataciones en al menos 3 ocasiones que contabiliza el documento fue presidido por Rafael Núñez de Asa, implicado en la operación Coral sin evidencia de designación para tales fines, violando la Ley de Compras y Contrataciones. La Cámara de Cuentas también señala que se observó el acta administrativa sin número sobre declinatoria de ítems adjudicados de fecha 14 de abril 2020, donde la entidad indica declinación por parte de algunos oferentes al proceso de Conani CCC LPN 0001. Esto sin evidencia de la comunicación enviada por los oferentes manifestando su interés en declinar esos ítems. El informe también establece que se observaron expedientes en los que no fueron localizados los contratos por valor de más de 29 millones de pesos, a pesar de que la Ley de Compras y Contrataciones establece que la entidad contratante llevará un expediente de cada contratación en el que se constarán todos los documentos e información relacionada bajo responsabilidad de funcionarios perfectamente identificados por un lapso no menor de 5 años. Se reconoce el acceso al expediente a las personas que tengan interés en la tutela de situaciones jurídicamente protegidas. Las compañías beneficiadas en adjudicaciones sin contratos fueron Inversiones DLP, la cual resultó ganadora de un proceso de urgencia para la adjudicación de alimentos por la suma de 16.075.420 pesos. De igual manera, Ocean Beef EIRL, representada por Gloria Stephanie de Camps Colón, seleccionada mediante un proceso de licitación pública para la adquisición de alimentos por más de 6 millones de pesos. De acuerdo con la Cámara de Cuentas, el contrato firmado por Desaray Import, representada por Tomás Abreu Patricio, mediante proceso de licitación pública para la adquisición de alimentos por valor de 5.339.500 pesos, no reposa en los expedientes de la institución. Y por último, está la adquisición de ropa a la empresa QS Supply Office por un monto de 1.121.578 pesos. En la reacción, la extitular de Conani, Gravy Cuello Coste, es que dice que solo el proceso de declaratoria de urgencia para la adquisición de alimentos por un monto de más de 16 millones de pesos fue que se hizo durante su gestión. Además, agregó que es responsabilidad del Departamento de Jurídica custodiar los contratos. Pero era estructural, era sistémica, era institucional. Nunca antes, aparte de Trujillo, porque ya eso es, en República Dominicana, ni siquiera en los 22 años de Balaguer, se vio tanta corrupción, tan sistemática, tan sistémica, tan institucional, tan estructural. Por lo tanto, eso se manifestaba en todas las acciones y decisiones que tomaban muchos de los actores políticos de ese partido hegemónico.
Uno de los hallazgos establece que las compañías de Sarait Import y Negocios Valle Compa Global constituyeron pólizas de fiel cumplimiento por valor de 96.236 pesos de forma incorrecta, bajo la modalidad de MIPYMES, sin evidencia de la certificación que emite el Ministerio de Industria y Comercio, que los acredita como tales. Para la fecha de la celebración del proceso de compras, a pesar de que Conani suministró una certificación del suplidor Sarait Import por parte del Ministerio de Industria y Comercio, la misma presenta fecha posterior a la realización del proceso de compras. El documento también detalla que durante el periodo abril-agosto 2020 se observaron los informes periciales en los que evaluaron las ofertas del proceso de compras Conani MAE 2020-0001 por valor de 10.119.217 pesos, sin evidenciar motivaciones o justificaciones que indiquen que se haya elegido la propuesta que cumplía con los requisitos y que haya sido la más conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del oferente. La Cámara de Cuentas establece que se verificó que la firma de 2 contratos con las empresas Qualistar, representada por Laura Abreu Chisma, y QS Supply Office, representada por Mayra Maribel Santana de Nieves, ambos por un monto total de 1.343.732 pesos, superó los 90 días, contados a partir de la fecha de adjudicación. Los contratos fueron firmados de acuerdo con la institución guardiana del dinero del Estado durante la gestión de Gravy Coste Cuello, a pesar de que se estableció que las adjudicaciones y proceso de selección fueron celebrados con anterioridad a su llegada al puesto. Como representante de UNICEF, efectivamente siempre me preocupa que cualquiera de nuestras contrapartes, que hemos tenido varias, hemos trabajado con varias instituciones que luego desgraciadamente pues han tenido algún tema de malos manejos económicos, ¿no? Nosotros creemos que Conani debe ser el organismo que realmente vele por la niñez. También creo que el Conani actual, y lo digo de corazón, está dando pasos muy importantes y muy claros en una mejora del funcionamiento de Conani, y también les digo que nuestra cooperación, la que acabamos de acordar con Conani, fundamentalmente va a ser, como digo, no entramos y no podemos entrar en los temas, diríamos, de su gestión interna administrativa porque no es nuestro rol, pero sí en fortalecer el trabajo conjunto de la gestión de Conani, sí, de la gestión de los casos, de cómo prevenir, de cómo tratar, de cómo defender, etcétera. Ese es un acuerdo que ya tenemos Conani y UNICEF para trabajar estos años. Otro de los hallazgos es que fueron nombrados personal militar en funciones administrativas sin autorización del Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República. De acuerdo con la actual encargada del Departamento Financiero de Conani, Florinda María Matrillé Lajara, el personal militar ingresó con la expresidenta ejecutiva Gravy Cuello, el cual fue posicionado de manera inmediata con los documentos mínimos, con la intención de completar los documentos más adelante. Sin embargo, el Ministerio de Administración Pública objetó estos ingresos mediante la comunicación 003809 con fecha del 23 de junio del 2020, alegando que el personal militar no puede ocupar cargos de carrera administrativa conforme lo establecido en la Ley 4108 de Función Pública, por encontrarse en régimen de incompatibilidad. A pesar de la prohibición, el coronel de la Fuerza Aérea Roberto Acevedo Tejada, quien en la actualidad se encuentra en la nómina del Estado, ejerció en Conani la posición de director administrativo y financiero. César Antonio Rodríguez Valdés y Diomedes Ajian Mejía Herrera, ambos miembros del Ejército Nacional, ocuparon los puestos de encargado de transportación y encargado de sección de almacén y suministro. De igual manera fue nombrado como encargado del Departamento Administrativo el capitán de navío José Javier Rosario Pimentel. Miembro de la Armada, Rafael Arturo Vargas de ASA fungió como el encargado de compras y contrataciones, y el implicado en la operación Coral, general Rafael Núñez de ASA, ocupó el puesto de encargado del departamento financiero. Recordemos que en un reportaje anterior habíamos presentado que el Ministerio Público en el expediente de medida de coerción había señalado que la esposa del general Torres Robiú había utilizado el mismo modus operandi que en el CESTUR, y que el presunto entramado de corrupción que inició en el CUSEP se implantó en Conani por al menos 4 meses.
Al no poder realizarse los nombramientos como pretendían, la señora Gravy Cuello reintroduce los nombramientos, pero cambiándole las designaciones con otras compatibles con funciones militares. Sin embargo, las mismas eran funciones falsas, con el fin de que estos fuesen contratados para laborar en la institución. En estas atenciones, al imputado Núñez de Asa lo designaron encargado de seguridad de Conani, con sede en el Distrito Nacional, con el mismo salario de 125,000 pesos. A Roberto Acevedo Tejada lo nombran encargado de seguridad Cibao Norte, con sueldo de 160,000 pesos. A José Javier Rosario Pimentel como encargado de seguridad de la región Cibao Noroeste, con sueldo de 125,000 pesos. Y a Rafael Arturo Vargas de Asa, encargado de seguridad de la región Cibao Sur. Todos quedaron nombrados con el mismo salario que pretendían percibir al inicio, pero con supuestas funciones de seguridad. Con estas designaciones, el imputado Juan Carlos Torres Roviú, en componenda con su cónyuge Gravy María Cuello Coste, replican la misma estructura financiera de corrupción que se mantenía en el CESTUR, según plantea el expediente del Ministerio Público. En el Comité de Compras de Conani, en el periodo abril-agosto 2020, la encabezaba en representación de la máxima autoridad el imputado Rafael Núñez de Asa, como se evidenciaba en las actas de resolución del comité, a pesar de que éste estaba nombrado como encargado de seguridad. En entrevista realizada al capitán David Agustín Abreu Padilla, asistente en CESTUR del imputado Núñez de Asa, este manifestó que llega de último a Conani, traída por Gravy Cuello y su esposo, el imputado Juan Carlos Torres Roviú, resaltando que no podía ser financiero en la institución, pero que en la práctica era el director financiero. Aclara que muchas veces la tarjeta de crédito de Gravy Cuello fue pagada con dinero del CESTUR, y asimismo en entrevista realizada al teniente de corbeta Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, encargado de tickets de combustibles del CESTUR, identifica al mismo Rafael Núñez de Asa también como director financiero del Conani en la gestión de Gravy Cuello. Por otro lado, la auditoría establece que los 6 militares que fueron nombrados por Gravy Cuello recibieron entre junio y agosto del 2020 asignaciones de combustibles a pesar de que no estaban nombrados en la institución, por un monto total en ese periodo de 120,000 pesos. Además de la entidad, realizar pagos a personal por un monto de 450,400 pesos por concepto de viáticos dentro del país. Estas mismas aseveraciones las realizó el Ministerio Público en el expediente, por lo que la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas viene a reforzar las acusaciones. Veamos lo que decía la solicitud de medida de coerción. En los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto del 2020 se evidenciaba que los nombrados Núñez de Asa, Acevedo Tejada y Rosario Pimentel recibían viáticos por 307,200 pesos. La observación con relación a esos pagos se hacía en razón de que los viáticos fueron percibidos como director administrativo y financiero, encargado de finanzas y encargado administrativo respectivamente, cuando la función para la que supuestamente estaban nombrados era únicamente de seguridad. De igual modo, asegura el Ministerio Público que se evidencia en esos pagos de viáticos recibían grandes cantidades de dinero en una misma fecha, como se observaba en los pagos de los cheques de la cuenta del Conani y del Banco de Reserva, que tenían valores altos, todos emitidos en el 2020. Evidenciándose con eso el famoso pitufeo. Todos los pagos salían a nombre de Javier Rosario Pimentel, pero cuando se verificaban los formularios de solicitud eran consignados a Núñez de Asa, Acevedo Tejada, Rodríguez Álvarez y el mismo Rosario Pimentel respectivamente. Asimismo, en un interrogatorio practicado al implicado y testigo del Ministerio Público Raúl Girón, este aseguró que habría conocido a la esposa del general Torres Roviú. El mayor Girón también menciona en su interrogatorio que en enero del 2020 fue a la residencia del general Roviú a petición del mismo, y cuando llegó la esposa del general Gravy Cuello le dio 2 millones de pesos en efectivo, con el cual compraría un cheque administrativo a nombre de Evento Azur, esto para el pago de una actividad del Ministerio Administrativo de la Presidencia. El cheque fue entregado en la recepción de dicha empresa antes mencionada y ahí le devolvieron un recibo no de 2 millones, sino de $54,448.
La investigación especial de la Cámara de Cuentas también señala, además, que durante abril y agosto se realizaron compras fraccionadas. En el análisis de una muestra de 9 expedientes de pago de la cuenta Servicios Especiales en Mantenimiento y Reparación, se observó que la entidad realizó compras por el monto de 412.757 pesos por concepto de reparaciones menores al proveedor Construfor SRL, las cuales se realizaron en un lapso menor a un mes. El decreto número 543-12, que establece el reglamento de ley de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones del Estado, dice en su artículo 59, del fraccionamiento se presumirá que existe fraccionamiento del que serán responsables los funcionarios que hubieran autorizado y aprobado los respectivos procedimientos de selección, cuando en un lapso menor de 3 meses contados a partir del primer día de la convocatoria, se realice otra convocatoria para la compra o contratación de bienes, servicios u obras pertenecientes al mismo rubro comercial. Conani, la protección de los niños, niñas y adolescentes es nuestro norte y razón de ser. Un mejor futuro para ellos es posible. Por otro lado, la Cámara de Cuentas establece que en el análisis a la cuenta materiales y suministros en el periodo abril-agosto 2020 se observó un monto total de 43.856.719 pesos por concepto de adquisición de alimentos y bebidas para ser utilizados en los diferentes programas y dependencias de la entidad, de los cuales no fue posible verificar en cuanto a las entradas, salidas de almacén y distribución de los insumos pagados. El documento detalla que las entradas de almacén no están firmadas como recibidas por el auxiliar del almacén autorizado para esos fines. Además, que se verificó que la entidad posee un sistema interno llamado LightSeat, por el cual se procesaban las entradas de almacén. Sin embargo, no se realizaban salidas de almacén a través del mismo sistema y se observó que las salidas de almacén se realizaban entonces de forma manual, sin la debida formalidad y sin conexión con la orden de compra. Necesitamos otro Conani porque es que mira, nada más son 35 cupos y hay más de 300 niños. Van a quedar más niños fuera en la escuela que los que van a estar en la escuela. La investigación practicada a la gestión de Gravy Cuello establece que en una revisión realizada a los desembolsos de la cuenta Alimentos y Bebidas se observaron pagos por un monto de 2.877.760 pesos por concepto de adquisición de 3.600 kits de artículos comestibles a la empresa Bramaret Group SRL. Estos serían utilizados en programas de las diferentes dependencias de la entidad, de los cuales no fue posible obtener evidencia de la entrega de los artículos a los beneficiarios. El decreto 526-09, que establece el reglamento de aplicación de la ley 126-01, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 64 establece que toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo, especificando la documentación de soporte de los registros realizados y las condiciones de su archivo. La reacción de la ex titular de Conani, Gravy Cuello Coste, es que la fecha de pago y gestión de la entrega de esos kits corresponde a la gestión anterior y que los referidos kits eran entregados de manera exclusiva a los empleados de la institución cada viernes. Entre las recomendaciones generales que le hace la Cámara de Cuentas al Conani, dice que la máxima autoridad debe gestionar la recuperación de los montos erogados sin la documentación justificativa. Claro que sí, es una posición de todos, de todo el que tiene un buen uso de lo que son los manejos públicos, claro que tiene que recuperarse. El alegato de defensa de Gravy María Cuello Coste para las irregularidades señaladas por la Cámara de Cuentas fueron que la mayoría de los procesos de compras se iniciaron y adjudicaron durante la gestión de su predecesora, Kenia Lora. Sus respuestas no fueron suficientes para la Cámara de Cuentas, que pese a corroborar que varios procesos sí fueron heredados, los contratos fueron firmados por el personal a su cargo, con las inobservancias de la ley y las irregularidades citadas en el documento.